¿Qué tal, chicos, chicas? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, tenemos una clase hoy gigante, extensa. Es una clase también importante, ¿no? Porque vamos a ver el cambio de una edad hacia la última edad, ya que es la edad contemporánea. Y vamos a ver lo que ya empieza a ser una marcada tendencia de, ¿no? del predominio de la clase burgués, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver a personajes importantes, como es, por ejemplo, el caso de Napoleón, ¿no? Revoluciones también importantes, como es el caso de la Revolución Francesa, el caso también de la independencia y las 13 colonias, ¿no? Prácticamente esta edad se le llama la era de las revoluciones, ¿no? Pues está llena de revoluciones, está también llena de cambios eh, intelectuales, ¿no? Hay cambios ya de pensamiento, como es el caso de la Ilustración y todo lo que significa para esa época el liberalismo, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar desde la Ilustración, que es el pensamiento predominante en esta época, exactamente en Europa, no necesariamente para América se puede decir. Em, Alguien está con el micrófono prendido. Gracias. Si le pueden apagar, porque... A ver quién es, voy a chequear. A ver, González, porfa, apaga tu micro. Gracias. Bien, entonces, es una etapa, pues, no llena de un periodo caótico, más que todo de revoluciones, ¿no? Pues vamos a ver este primero pensamiento predominante en esta época, que es la Ilustración, ¿no? Que es un pensamiento que va a aparecer entre el siglo XVII y el siglo XVIII, que va a recurrir a cambios, ¿no? Sobre todo en la mentalidad europea, ¿no? Es un periodo también basado en avances científicos importantes, ¿no? Como es el caso de lo que llama la revolución científica en el siglo XVII, ¿no? En este caso, hay tres científicos que son fundamentales para esto, que es el señor Galileo Galilei, ¿no? Que es un científico italiano, que va a demostrar con exactitud la teoría heliocéntrica, ¿no? Lo que normalmente se creía en un tiempo antes era, pues, ¿no? Que la Tierra giraba, o que el universo giraba en torno a la Tierra, ¿no? Pero luego se descubre que en realidad eh, cada país tiene o disculpen, cada planeta tiene su propia órbita, ¿no? No es que algo está girando encima del otro, ¿no? Bien, entonces también aparece después Kepler, ¿no? Que es un alemán que va a formular las leyes de las órbitas de los planetas, ¿no? Y luego está pues Isaac Newton, ¿no? Que es conocido por sus leyes sobre óptica, luz, pero sobre todo por lo más importante, ¿no? Que es la ley de la gravitación universal, ¿no? O la ley de la gravedad. Bien, entonces, estas formas de los científicos de explorar un tipo de revolución científica también, ¿no? También va a calar dentro del pensamiento, que es ya el pensamiento exactamente ilustrado, ¿no? Entonces, ahora, lo que les mencioné también hace 2 semanas es importante aquí, ¿no? La Revolución Inglesa es vital para poder entender esto, ¿no? Ahora, ¿por qué es vital? Es vital porque prácticamente la mayoría de los ilustrados franceses van a basar la forma de gobierno que ellos quieren para Francia ya mediante algo que había sucedido antes, ¿no? Estoy hablando de Inglaterra, ¿no? En Inglaterra había una monarquía constitucional, ¿no? Eso quiere decir que había una monarquía que estaba subdividido en tres poderes, que en este caso pues eran el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Entonces, muchos de los pensadores ilustrados basan esto, ¿no? En este antecedente de la Revolución Inglesa que ya pone los ideales liberales, ¿no? En, en la mente, obviamente, va a prosperar, ¿no? Entonces, algo que hay que tener cuidado acá es que muchas veces cuando uno habla de revolución,
uno cree que la revolución solamente lo hace la izquierda, ¿no? Pero en verdad la revolución o las revoluciones del siglo XVII, siglo XVIII no son guiadas por la izquierda, ¿no? Es más, ¿no? El término izquierda o los movimientos campesinos, o se puede decir también los movimientos sindicalistas todavía no tenían un predominio fuerte. Entonces, estos movimientos que vamos a ver aquí son movimientos hechos por liberales, son revoluciones liberales, ideológicamente también creadas por ellos, ¿no? No es que el pueblo de la nada se levanta y un día hace una revolución, ¿no? Bien, entonces el antecedente ya lo habíamos visto donde en Inglaterra, ¿no? Un antecedente de revolución inglesa, de corte liberal, ¿no? Que restringe el poder del rey y pasa las decisiones a un parlamento, ¿no? Bien, igual pasó en Francia, ¿no? Ya había un debate antes sobre el tipo de cambio que quieren ellos, entonces van a haber propuestas de cambio sobre todo esto. Entonces, ¿cuáles fueron las bases del pensamiento ilustrado? Uno es el predominio de la razón, ¿no? Predomina la razón como fundamento principal de conocimiento frente a la tradición, lo sobrenatural, la superstición, ¿no? Si alguien, por ejemplo, antes había un predominio de creer, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes, porque creo que la mayoría de ustedes lo hace, que es el caso de la astrología, ¿no? Que yo también, cuando he sido joven, ¿no? También he visto a veces mi horóscopo para ver cómo me iba a ir en el día, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes creo que también ahora se basan mucho en ver el signo de la otra persona, ¿no? Si ver si Géminis combina con Virgo o si este año es el año de no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, antes también había una creencia en eso muy fuerte, ¿no? Que se creía que la posición del planeta o el signo que tocaba tal mes iba a repercutir en la economía, iba a hacer alguna repercusión en lo natural también, ¿no? De repente una catástrofe, más sol, más calor, disculpe, más frío, etcétera, ¿no? Entonces, esta forma del racionalismo, ¿no? De pensar de una manera diferente, mediante el predominio de la razón, cambia estos fundamentos esotéricos, ¿no? No, yo de verdad, yo no digo que esté mal de que la gente crea en estas cosas. Em, Al fin y al cabo yo digo, ¿no? Si es algo que no va a hacer daño a otra persona, pues no tiene nada de malo que alguien crea en los signos, ¿no? En todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, si a mí me preguntas, yo la verdad no soy muy creyente de eso. Sí, bueno, soy Sagitario, pero no sé qué querrá decir eso. En fin, sigamos. Otra cosa importante aquí va a ser, ¿no? Como menciona ahí, la teoría del buen salvaje, ¿no? ¿Qué es la teoría del buen salvaje, profe? Bien, esta teoría del buen salvaje planteada por el señor Rousseau, ¿no? Porque Rousseau es el que plantea esa teoría del buen salvaje. Es una teoría donde él basa en un concepto simple, ¿no? Él cree, no, ahí está justo, aquí lo han puesto, chévere, mira, esto que dice acá, ¿no? El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Entonces, lo que cree Rousseau es que el hombre nace como una persona de espíritu bueno, cordial, amigable, etcétera, ¿no? Y es la sociedad lo que lo transforma en el monstruo que es. Es decir, lleno de querer tener propiedades, ser avaro, etcétera, ¿no? Entonces, en base a esto es la teoría del buen salvaje, ¿no? Él basa en esto, ¿no? Que la persona que no tiene un contacto con la sociedad todavía tiene un predominio diferente, ¿no? En cambio, los que tienen el contacto con la sociedad cambian. Entonces, la teoría del buen salvaje, la primacía de la razón, ya lo acabamos de hablar, el utilitarismo del conocimiento, que es usar el conocimiento, el espíritu crítico, ¿no? Esto también es importante, el espíritu crítico, porque ya vemos que hay falencias dentro de la misma Iglesia Católica, ya vemos que también hay falencias dentro de lo que son los gobiernos absolutistas, entonces hay una crítica directa a eso, ¿no? No todos tienen los mismos derechos, pero hay que recordar que mucho de este pensamiento liberal es guiado por la burguesía, ¿no? No es un pensamiento que se está pensando, ¿no? Vale la redundancia, para ayudar al pueblo, para mejorarlo, ¿no? Es un pensamiento hecho por la burguesía y para la burguesía, ¿no? Si te das cuenta, las personas que están ahí, que son los representantes de la Ilustración, como Montesquieu, Quesnay, Rousseau, Voltaire, son personas, pues, que habían ido a la universidad, que venían de familias que disponían de dinero, ¿no?
algo muy, muy diferente a lo que estaba pasando en esa época la mayoría de la población que era pobre, ¿no? Bueno, y luego está esto, ¿no? La fe en el progreso, ¿no? Que es una cuestión que viene de la forma de creer, ¿no? Que cuando uno va avanzando las cosas mejoran. Entonces, habría que ponerse en la posición, ¿mejoran para quién, no? Claro, pues tú dices, hace 100 años no teníamos, por ejemplo, pues electricidad y ahora la tenemos. Es una mejora, pero ¿para quién, no? Esa es la cuestión, ¿no? Hay una fe en el progreso, de que cada vez que avanza el tiempo, todo va a ir mejorando. Pero la pregunta es mejorando para quién, ¿no? Si somos prácticamente uno de los pocos países que tiene un tipo de examen de admisión donde tienes que sacar pues notas altas en cursos que de repente a ti no te gustan, pero que hacen creer que es un buen sistema educativo, pues es falso, ¿no? Entonces habría que preguntarnos qué tan cierto está fe en el progreso, ¿no? El progreso no se manifiesta de igual manera para todos, ¿no? Entonces, también es esta frase que dice, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? También es falso, ¿no? Si retrocediéramos 100 años atrás, probablemente las mujeres o las personas negras no tendrían los mismos derechos que tienen ahora, ¿no? Entonces, ese floro de que todo tiempo pasado fue mejor también es floro nada más, ¿no? Entonces, vamos a ver esto último que es la propuesta liberal, ¿no? Que es importante aquí. A ver, esta propuesta liberal se va a dividir en dos partes, ¿no? Uno es el liberalismo económico y otro es el liberalismo en la política, ¿no? En el caso del liberalismo económico, se da esta forma de pensamiento en la economía debido a la revolución industrial. O sea, la revolución industrial permite, ¿no? Que se pase sobre la tendencia mercantilista que antes se tenía y se pase a una economía de corte liberal, ¿no? Entonces, ¿qué eran las características económicas de esta época, ¿no? Primero, hay dos características. Una es la libertad de empresa, ¿no? Esa libertad de empresa es que cualquier persona que tenga los medios económicos para poder abrir un negocio, ¿no? Puede, pues, no, establecer su tipo de negocio con un tipo de precio que él quiera, con un tipo de producto que él desee, etcétera, ¿no? Entonces, habría que preguntarse, ¿no? Si en la actualidad esto es muy, muy cierto, ¿no? El hecho de que ya, es cierto, cualquier persona puede abrir un tipo de negocio, ¿no? Pero no cualquier persona puede, es decir, no puedes tú diseñar un tipo de precio, porque es probable que si tú, ponte, quieres vender tamales y lo vendes a 100 soles, ¿quién te lo va a comprar, no? No tendría mucho sentido. Bien, eh, vamos con el segundo, que es la no intervención del Estado, ¿no? Los liberales también proponen otra cuestión, ¿no? Que el Estado no debe intervenir en la economía, ¿no? Simplemente que el rol del Estado es de proteger, ¿no? Y garantizar el libre funcionamiento. Entonces habría que preguntarnos también si en la actualidad esto tendría algún tipo de funcionamiento, ¿no? Si el Estado no debe intervenir, ¿no? Más adelante nos vamos a dar cuenta que las teorías liberales pues no son tan eficaces como ellos creyeron que era, ¿no? Porque 1929, crack de la bolsa de valores, el mercado no se regula solo. Ahora, hay que también entender algo, ¿no? Es decir, la economía no es una ciencia, como se puede decir, como una ciencia natural o como algo de parte de la naturaleza, ¿no? No es como respirar, no es como plantar una planta, no es como el ciclo animal en la selva, ¿no? La economía está guiada por los humanos, ¿no? Y si hay un afán egoísta de un humano, pues estos ciclos de economía no se dan, ¿no? Entonces, hay tendencias, ¿no? Uno es la libertad de empresa, otra es la no intervención del Estado. Entonces, esa es la tendencia que va a haber, pues, ¿no? De corte liberal en esa época. Y es lo que va a proponer, pues, ¿no? Parte del eje del escocés Adam Smith, ¿no? Introduce este tipo de ideas, ¿no? En este caso, para Adam Smith, el Estado solo debe mantener una cosa, ¿no? La justicia, ¿no? Defiende la soberanía del pueblo, ¿no? Y hace obras que la iniciativa privada no realiza, nada más, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí también de preguntarnos si en la actualidad, pues, ¿no? Todo lo privado es bueno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Creo que el ejemplo más grande para darnos cuenta que todo lo privado no es bueno es el hecho de tener la luz, ¿no? O también el hecho de tener el servicio de teléfono, ¿no? Es un bien privado, pero Movistar es una porquería de servicio, ¿no? Esa es la realidad, ¿no?
igual, ¿no? La luz también está empezando a subir una cantidad grande. Entonces habría que preguntarnos si en realidad todo servicio que se vuelve privado se vuelve bueno. Bueno, parece que no, ¿no? Lo cual, lo mismo digo, ¿no? También no hay servicios estatales que sean adecuados, ¿no? Bien, em, a ver. Bien, otra cosa importante de esta época es el nacimiento de la opinión pública, ¿no? Hay una expansión de la opinión pública, ¿no? Antes, pues, no existía porque no habían medios para poder hacer una divulgación de esto, pero ahora, pues, no está la imprenta que ya existe hace tiempo. Entonces, la opinión pública empieza, pues, a tener una forma importante dentro de esta época. Ahora, la mayoría de personas intelectuales de esta época son personas, pues, letradas, ¿no? Que han ido a la universidad, ¿no? Y también hay que recordar que para esto ya en la mayoría de Europa, entrando al siglo XVIII, la mayoría de personas no son analfabetas, ¿no? Ya saben leer y escribir, ¿no? Entonces, esto permite, pues, ¿no? Que ya haya discusiones, debates, ¿no? En espacios abiertos, ya no solamente quedan en espacios, antes la élite era la única que debatía los temas políticos y económicos, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Ahora da paso a que en otros lugares, ponte en una taberna o de repente en una plaza, empiezan a haber discusiones y debates sobre las ideas políticas y económicas que existían en esa época, ¿no? Entonces, va llegando esta forma, ¿no? de pensamiento, ya no quedándose en lugares pequeños y restringidos, sino que ya empieza a ampliarse ese pensamiento por todas las partes de Europa, ¿no? Entonces, este fenómeno de la ilustración fue básicamente europeo, ¿no? Se extiende, sí, por territorios coloniales, pero no es muy marcado este pensamiento, por ejemplo, ¿no? En América, ¿no? Y por qué ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no? Cuando veamos el inicio de la República aquí en América, no vamos a ver un inicio de la República donde todos tienen derechos, ¿no? Más adelante, cuando sigamos viendo el avance del movimiento de ilustración, nos vamos a dar cuenta, pues, ¿no? Que sí, ¿no? Que aquí se van a ir ganando derechos progresivamente, como son los derechos ¿no? Los derechos humanos, como son el hecho después del voto universal, etcétera, ¿no? Pero más adelante, aquí en Latinoamérica no hay ese tipo de derechos, ¿no? Pues de año 1821, San Martín establece derechos como anular la mitad minera, el tributo indígena, la liberación de los esclavos, pero cuando San Martín se va, año 1827, y empieza el primer militarismo, todos estos derechos se van, ¿no? Y estamos hablando de personas que te dicen que también ellos tienen un tipo de pensamiento, se puede decir liberal, ¿no? Pero liberal hasta dónde, ¿no? Liberal hasta donde a ellos les conviene, pero no liberal para todos, ¿no? Bien, ahora otra cosa importante de aquí también es la enciclopedia, ¿no? Que es o también llamado diccionario de ciencias, artes, oficios, ¿no? Que aquí pues no fue una obra dirigida por los más destacados de esa época, ¿no? En este caso, Alembert, ¿no? Diderot, ¿no? Son los que van a crear esta gran enciclopedia que va a contar con 28 volúmenes, ¿no? Y que van a participar otros más de 100 personas dentro de esta enciclopedia, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que quería hacer la enciclopedia en esa época? ¿Cuál era su función, no? Uno era exponer la cultura de esa época, las nuevas ideas económicas que habían surgido, ¿no? Pero también a la par, la enciclopedia trató de poner o postular las nuevas ideas económicas eh, para buscar un tipo de igualdad entre la burguesía y la aristocracia, ¿no? Y también a la vez criticó la religión, la iglesia y la filosofía medieval. Entonces aquí hay una tendencia ya marcada, ¿no? Es decir, lo que están planteando ellos en la enciclopedia, ¿no? No es que haya pues una igualdad entre todos los ciudadanos, ¿no? Lo que ellos proponen es que haya una igualdad entre la aristocracia y y ellos, ¿no? La burguesía, ¿no? Lo cual no existía en esa época. Entonces, por esto,
¿no? La enciclopedia va a ser condenada por la Inquisición y va a ser prohibida en una cantidad de países como Francia, España y las colonias americanas, ¿no? Bien, ahora, este pensamiento ilustrado llegó también a la mayoría, pues, ¿no? De gobiernos absolutistas, ¿no? Por eso que va a cambiar de nombre, ¿no? Se llama despotismo ilustrado, ¿no? ¿Por qué? Porque son algunos, no todos, son algunos reyes que van a tratar de implementar alguna de las medidas de la ilustración. Entonces, aquí hay una premisa que se llama, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Que creo que es, define en realidad cómo es, ¿no? Porque el pueblo, pues, no tiene ningún tipo de decisión, ¿no? Es el soberano el que va a definir qué es bueno para el pueblo, ¿no? Es decir, lo que él considera que es adecuado para el pueblo. Pero aquí hay una cuestión interesante, ¿no? En realidad están planteando este tipo de despotismo ilustrado, no por el hecho de que quieran, pues, en cierta medida apoyar a la gente o darles más libertades, ¿no? En realidad no es así, ¿no? Quiero que te des cuenta del juego, ¿no? Dice características la primera, implementación de reformas progresistas bajo el control de la monarquía. ¿Ya? Mira, por ejemplo, ¿no? Mira en las reformas, políticas, reorganización de la burocracia, ¿no? En lo económico, aplicación del libre comercio, social, abolición de la servidumbre, cultural, reforma del sistema judicial y educativo, y falta ahí el religioso, ¿no? Que es la secularización de los bienes de la iglesia. Entonces, en el social, que es la abolición de la servidumbre, no necesariamente es que están aboliendo la servidumbre para ayudar al pueblo, ¿no? Sino que la mayoría de los lugares donde todavía había este sistema feudal, ¿a quién crees que le pertenecían las tierras? A los nobles, ¿no? Entonces, obviamente el Estado, para que el noble no tuviera ningún tipo de poder grande, ¿qué hizo? ¿No? Abolió la servidumbre, quitándole el poder que tenía el noble. Entonces el noble ya no tiene ese mismo poder que tenía antes de poseer tierras en grandes extensiones, ¿no? Y la secularización de los bienes de la iglesia es el hecho de que todos los bienes que tiene la iglesia se vuelven parte del Estado, ¿no? Bien, entonces esta implementación de reformas, que sí son progresistas, tienen un fin, ¿no? Un fin más, que el fin es que todo quede bajo el poder de la monarquía. Es decir, quitas, por ejemplo, al clero, quitas a la nobleza, pero le quitas para qué, para que sea parte de la monarquía, ¿no? No le quitas para llevar al pueblo exactamente, ¿no? Tiene un fin más esto, ¿no? Entonces, como dice ahí, ¿no? Incremento del centralismo, ¿no? Obviamente incrementó el centralismo. El centralismo es cuando todo está concentrado en solamente un lugar. Es un centralismo, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú hay centralismo, ¿no? ¿Dónde? En Lima, pues, ¿no? Lamentablemente el centralismo de Lima ocasiona problemas en todo el país, ¿no? Bien. Y también van a haber represiones de las demandas populares, ¿no? Ya la gente empieza a reclamar, empieza a haber un tipo de represión contra las demandas populares, ¿no? Bueno, y aquí hay una lista, ¿no? De los más importantes reyes, ¿no? O los más importantes déspotas ilustrados de esa época, ¿no? En este caso, Carlos III de España, ¿no? Que es el rey Borbón, ¿no? Que implementa ya de manera eficaz las reformas borbónicas aquí en las colonias, ¿no? María Teresa de Austria, como se impulsa reformas financieras y educativas, ¿no? Catalina la Grande de Rusia, ¿no? Y lo que mencioné, seculariza los bienes de la iglesia. ¿Para qué seculariza los bienes de la iglesia? Simplemente para que sean parte del Estado, ¿no? Para eso los secularizas. Y Federico II de Prusia, ¿no? Que promueve la educación, habla de tortura, oficializó la tolerancia religiosa, ¿no? Entonces, en muchos de los lugares se oficializa este tipo de tolerancia religiosa, ¿no? ¿Qué es una tolerancia religiosa? Es cuando ya, ponte, ¿no? Todos los lugares donde, todos los países aperturan que cualquier persona puede practicar el tipo de religión que desee. No, no necesariamente tiene que ser católica, cristiana, ¿no? Pueden ser las religiones que uno quiera, ¿no? Por ejemplo, el caso de Perú, ¿no? Aquí hay tolerancia religiosa, ¿no? Hay un millón de sectas acá, ¿no? Y no hay ningún problema. Entonces, se dan algunas medidas, ¿no? Importantes, pero como mencionan, son medidas que se dan simplemente por una razón, ¿no? Centralizar todo bajo el poder de la monarquía. Ese es el fin del déspota ilustrado, ¿no? Aplica algún tipo de populismo, ¿no? Brindando algunas reformas progresistas, pero lo que viene abajo es, pues, ¿no? Voltear la tortilla, ¿no? Es decir, que ellos obtengan el poder, ¿no? Y obviamente les resulta, ¿no? Les va a resultar.
Bien, entonces vamos a esta parte ya que es em, la primera, se puede decir, la primera revolución o el primer movimiento ya de corte liberal de esta época, ¿no? Que es la independencia de las 13 colonias, ¿no? Que está, pues, como digo, dentro del marco de lo que es llamada la era de las revoluciones. Bien, entonces vámonos para allá, para Estados Unidos, ¿no? Donde van a surgir aquí las 13 colonias, que obviamente las 13 colonias tienen su origen, pues, ¿no? En la migración inglesa que se da, pues, ¿no? En el siglo XVII, ¿no? Entonces, una vez que llegan aquí, las grandes colonias empiezan a formarse, pues, ¿no? En pequeños estados autónomos, ¿no? Van colonizando parte por parte. Y aquí es una cuestión importante, ¿no? Muchas veces, como les mencioné la semana pasada, hay mucha gente que menciona el hecho, ¿no? De que ojalá nos hubiese conquistado Inglaterra, ¿no? En realidad no sé si hubiese sido una buena idea, porque si te das cuenta, dentro del pensamiento de los ingleses estaba aniquilar, ¿no? Aniquilar a la raza indígena, ¿no? No es que ellos quieren tenerlos de esclavos, ¿no? Ellos quieren aniquilarlos. Prácticamente un genocidio, ¿no? Cosa muy distinta de lo que pasa aquí ¿no? En Latinoamérica, porque los españoles no tenían de hecho que hay un genocidio en América, ¿no? Una cantidad gigante de indígenas muere, pero el fin de los españoles no era, pues, matar a las personas, es decir, obviamente que han matado, ¿no? Pero voy al hecho de que dentro de sus políticas de ellos no está, pues, sistemáticamente aniquilar a la población indígena, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque los españoles, pues, aperturaron las correcciones, aperturaron colegios para los caciques, ¿no? Entonces, no hay un plan dentro de la colonia de exterminio de los indígenas, ¿no? Un caso contrario de lo que vemos en las colonias inglesas, ¿no? Que ellos sí tienen dentro de sus planes aniquilar a todas las tribus indígenas que quedan ahí en Estados Unidos, ¿no? Bien, pues vamos a revisar un poco el contexto en que se da esta revolución de las 13 colonias, ¿no? Primero hay que recordar que hay dos estados, ¿no? Unos están ubicados al norte y otros están ubicados al sur, ¿no? Las 8 colonias del norte, que son Nueva Hampshire, ¿no? Massachusetts, Connecticut, ¿no? Rhode Island, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania, estas 8 que he mencionado, son, ¿no? De predominio más que todo, viven del comercio y la industria, ¿no? Son comerciantes, viven de esto. Caso contrario, lo que son las colonias del sur, ¿no? Las colonias del sur como Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, son colonias que están basadas su economía en la agricultura, ¿no? No están basadas en la industria, ¿no? Sino en la agricultura. ¿Qué cultivan? Plantaciones de tabaco, plantaciones de algodón, plantaciones de arroz, ¿no? Esa es la forma en que ellos cultivan. La pregunta es, profesor, ¿y quiénes cultivan eso? ¿Ellos? Ellos no cultivan eso. ¿Alguien sabe quién cultiva allá? ¿Una idea de quiénes son los que cultivan allá en las 13 colonias? Bueno, en los estados del sur. Nada, está fácil, ¿ah? Ya, bueno, lo diré yo entonces. Los que cultivan allá en los estados del sur son los esclavos negros, ¿no? Obviamente esclavos negros traídos de África van a ser los que se van a encargar de hacer el cultivo aquí, ¿no? Bien, entonces esta es la forma política en que se va desarrollando las colonias inglesas aquí en Norteamérica, ¿no? Hay colonias que están simplemente, ¿no? Su economía se basa en el comercio, en la industria, y hay otras colonias que su economía se basa en la agricultura, ¿no? En este caso son la mayoría de las colonias del sur, ¿no? Bien, ahora, eh, a ver.
hay una crisis aquí, va a haber una crisis más adelante, ¿no? Pero algo que hay que darnos cuenta de acá es que esta, este avance que ellos tienen, ¿no? Que es un avance económico, ¿no? Que no está pues llena de guerras, matanzas, ¿no? Es un avance que se va a ir progresivamente. En cierta medida les ayuda para que ellos puedan, pues, ¿no? Formar un tipo de burguesía cultural, ¿no? Es decir, es una burguesía que pues va a lugares de enseñanza, ¿no? Reciben las ideas de la ilustración, ¿no? Entonces, hay una burguesía culta en esa época. Hay una burguesía culta, simpatiza con las ideas de la ilustración. Entonces, ya aquí los colonos van haciéndose una idea, ¿no? Preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los colonos no tenían ningún representante dentro del Parlamento inglés. O sea, era una cuestión aquí importante, ¿no? Mientras que ellos tenían ya vínculos comerciales con otros países, había un tipo de comercio, un tipo de educación, entonces la pregunta era por qué ellos no tenían un representante dentro del Parlamento inglés, ¿no? Son preguntas que ya se van haciendo en base a lo que han aprendido, en base a cómo va creciendo esta sociedad, ¿no? Ahora, aquí hay un evento muy importante, ¿no? Por ejemplo, acá dentro de las causas de la guerra de las 13 colonias te ponen, ¿no? Uno es el aumento de impuestos. O sea, habría que preguntarnos, ¿no? Y a ver, les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿por qué aumentan los impuestos? ¿Qué sucede para que los impuestos aumenten? Tiene que pasar necesariamente algo. ¿Quién sabe? Nada, ni una idea. Nada. ¿Por qué aumentan los impuestos en la historia? ¿Qué pasa necesariamente? Ya se trata de estabilizar, pero ¿qué se trata de estabilizar? ¿Qué ha pasado para que tú quieras estabilizar algo? Ya, pero ¿por qué? Pues no es decir, si yo me vendo mi brazo es porque tengo algo, ¿no? Un corte, un chinchón, ¿no? Gangrena, lepra, no sé, ¿no? Tengo algo, ¿no? Es decir, el aumento de impuestos es por una razón, ha pasado algo, ¿no? Claro, satisfacer el déficit, ya, pero ¿de qué? ¿Qué creen que ha pasado para que... em, claro, ya, por ahí va la idea, ¿no? Una crisis, ¿ya? ¿Pero una crisis producto de qué? Ya, crisis económica, claro. Las crisis económicas se dan producto de muchas cosas, ¿no? Inflación, etcétera. Entonces, ya, por ahí va la idea, bacán. Hay un aumento de los impuestos porque había una guerra. Mayormente cuando veamos crisis económicas, por ejemplo en el caso de Roma, ¿te acuerdas que hubo una crisis económica cuando acabó la República, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda por qué hubo una crisis económica en Roma cuando acabó la República? ¿O cuando estuvo acabando? ¿Qué hizo Roma para que tuviera una crisis económica de esa magnitud? A finales de la República, antes del Imperio. ¿Alguien se acuerda qué hizo Roma? ¿Qué venía haciendo Roma en la República para entrar a una crisis económica de esa magnitud tan fuerte? Nada. Esto viene en su examen, ¿ah? Puede venir en su examen del día domingo. La República, más o menos, todavía no tanto. Pelean con bárbaros, pero no necesariamente los bárbaros están haciendo algo. Es en el Imperio cuando ya los bárbaros van a presionar, ¿no? Obviamente, eso va a dar el fin de la Roma de Occidente. Pero en la Roma de la República, ya. Por ahí vas entendiendo, ¿no? Claro, la guerra civil. A eso iba, ¿no? Es decir, Roma entra en una crisis producto tan... Bueno, la guerra civil es parte de eso, ¿no? De la crisis. Pero antes de eso, Roma, ¿qué había hecho? Había hecho una expansión de Roma, ¿no? Roma se expande. Recuerdan, ¿no? Las guerras púnicas, la conquista de toda Italia septentrional y también la conquista de lo que era Siria, Macedonia, ¿no? Todo este avance que hace Roma de guerras lo lleva a una crisis económica, ¿no? Y lo que menciona ahí, ¿no? Lo lleva después a una guerra civil. Entonces, lo que trataba de explicarles aquí era que el aumento de los impuestos es parte de eso, ¿no? Mayormente ustedes deben tratar de grabarse esto, ¿no? La mayoría de grandes lugares, imperios, estados fuertes se debilitan siempre cuando hay una guerra, ¿no? Una guerra siempre va a ser esto, ¿no? Aumento de impuestos, ¿no? Hay, por ejemplo, pasos donde no, ¿no? Es el caso
de la crisis que hay en la Baja Edad Media, ¿no? Que es cuando hay una sequía prolongada y debido a la sequía prolongada, pues sube el precio de los alimentos y hay una crisis económica, ¿no? La gente empieza a morirse de hambre, por lo tanto los campesinos empiezan a quejarse. Pero aquí vemos un aumento de los impuestos por el hecho de que entran dentro de una guerra, ¿no? ¿Por qué lo menciono y por qué estoy siendo pesado con esto? Porque ya vino en pregunta de examen de admisión. Ha venido en pregunta de examen de admisión esto, ¿no? El hecho de que aquí a veces la PRE no menciona esto, ¿no? ¿Por qué hubo un aumento de los impuestos? Bueno, el contexto, como mira acá está chiquitito este contexto, está pequeño, ¿no? Que dice, la guerra de los 7 años obligó a Inglaterra a incrementar los impuestos sobre sus colonias, ¿no? Que es el contexto, en verdad, de por qué sucede el aumento de los impuestos, ¿no? Hay una guerra, para variar, entre Inglaterra y Francia, ¿no? ¿Por qué hay una guerra entre ellos dos? ¿Por qué? Porque en esta parte de Estados Unidos, Francia tenía una parte de América. Entonces hay una pelea entre ellos. Ahora, dentro de esta guerra de los 7 años, que la gana Inglaterra, va a participar los colonos. Es decir, esta guerra se gana gracias a que los colonos entran dentro de la guerra y ayudan a Inglaterra a ganar la guerra, ¿no? Con lo cual hacen que Francia se vaya ¿no? de América y en cierta medida pierda, ¿no? los terrenos que había ganado en América, pero también los terrenos que tenía en Canadá, ¿no? Y también en Alaska, ¿no? Lo pierde Francia. Entonces, esta guerra se gana ¿no? en cierta medida por el apoyo de los colonos. Ahora, lo gracioso de todo esto es que obviamente por esta guerra el imperio inglés, ¿qué hace? Empieza a cobrar impuestos, pero ¿a quién se lo cobra? A los colonos. Entonces la pregunta era, ¿no? ¿Por qué le cobras impuestos a ellos que te han ayudado, ¿no? En cierta medida suena pues injusto, ¿no? Entonces este aumento de los impuestos no les gustó a los colonos, ¿no? También, ¿no? El prohibicionismo, ¿no? Restricciones comerciales a las colonias y dentro de la política está la falta de representación parlamentaria, ¿no? Lo que ya vengo mencionando, ¿no? ¿Por qué si ellos ya tenían 13 colonias, por qué ellos no tenían un representante dentro del Parlamento inglés, ¿no? Era una cuestión importante aquí para ellos, ¿no? Y bueno, en lo ideológico está la influencia de las ideas liberales, ¿no? Como mencioné, la mayoría de los americanos, pues, reciben estas ideas liberales, ¿no? Entonces, están al día con estas ideas que van llegando. Bien, ahora vamos a repasar rápidamente los hechos como van pasando aquí. Primero, ¿no? Uno de los hechos que sucede aquí que es importante es la masacre de Boston. La masacre de Boston en el año de 1770, ¿no? Donde colonos americanos van a ser asesinados por el ejército británico que dispara, ¿no? Dispara a quemarropa en Boston, ¿no? Es como que hay una protesta y les disparan. Entonces, esto ya repercute, ¿no? Repercute porque ya los colonos empiezan a tener ya peleas contra los mismos británicos, ¿no? Entonces, en el año de 1773, ¿no? Jorge III, que era el rey de Inglaterra, va a aprobar una ley que es llamada el TEA Act, ¿no? Que es una ley, pues, muy, muy cuestionada, ¿no? Ahora, ¿por qué es muy cuestionada el TEA Act? El TEA Act es cuestionada porque van a, va a pretender el Estado inglés monopolizar el comercio del té, ¿no? Y lo cual va a provocar, pues, ¿no? Que los comerciantes de Norteamérica queden, pues, mal, ¿no? ¿Por qué? Porque los comerciantes de Norteamérica vendían té, pero ahora que el comercio se va a monopolizar y solamente lo va a vender Inglaterra, ellos a quién le iban a vender, ¿no? Entonces, esto dio producto, pues, a lo que es llamado el motín del té, ¿no? El motín del té, ¿no? Un grupo de colonos se visten de indios mohawks, ¿no? Y van a asaltar un barco inglés y van a tirar todo el té que había en ese barco al mar, ¿no? Arrojan su cargamento al mar. Entonces, ya con esto se rompen las relaciones entre la metrópoli y la colonia, ¿no? Ya empieza aquí un rompimiento de relación. Entonces, ¿qué hizo el gobierno británico? Responde con mucha dureza, ¿no? Cierra el puerto de Boston, ¿no? Y el ejército inglés empieza a ocupar parte de las ciudades, ¿no? Los funcionarios que habían dentro de los pequeños estados van a ser sacados y van a poner a funcionarios ingleses, ¿no? Todo tipo de reunión queda restringido, no puede haber tipos de reuniones, ¿no? Bien, entonces, eh, ¿qué hará eso? Va a dar paso pues a que los colonos se junten, ¿no? Primer Congreso Continental en el año de 1774
se reúnen 12 de las 13 colonias, ¿no? Profe, ¿qué colonia no quiso participar? Georgia. Georgia es una colonia que no quiso participar, quiso estar del lado todavía. Ellos creían que todavía había una forma de buscar un tipo de, no un tipo, pues no, de buscar un acuerdo con la corona inglesa, ¿no? No necesariamente pasar ya a una guerra, ¿no? Bien, entonces se reúnen 12 de las 13 colonias en el primer Congreso Continental y se van a oponer, uno, a los impuestos que ha hecho la corona, ¿no? Dos, deciden cerrar los vínculos comerciales con Inglaterra, ¿no? Definitivamente ya aquí empiezan los problemas ya de mayor magnitud, ¿no? Bien, veo que no lo han puesto acá, pero creo que es importante mencionarlo. Ya. Hay una cuestión importante aquí, ¿no? No he mencionado dos cosas importantes, ¿no? Antes del TIAC, ¿no? Está el Sugar Act y el Stand Up, ¿no? De repente no estoy pronunciándolo bien, pero ahorita se lo voy a copiar y pegar, ¿no? Este decreto, el del Sugar Act, ¿no? Y el Stand Act son decretos importantes. ¿Por qué? Porque uno, el Sugar Act va a regular el comercio del azúcar, ¿no? Obviamente busca evitar algún tipo de contrabando. ¿Te acuerdas, no? Que la semana pasada hablamos del contrabando que se dio en la época, ¿no? En la época virreinal, cuando los demás países buscaban alguna forma, pues, lograr romper, ¿no? El cerco del Imperio Español y empezar a traficar los bienes con las colonias, ¿no? Igual aquí, ¿no? El Sugar Act buscaba regular eso, ¿no? Que no hubiera algún tipo de contrabando, ¿no? Y no contento con eso, también le va a poner impuestos al café, al vino y otros artículos, ¿no? El stand-up ya es una ley un poco más, más elaborada, más pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se va a dictar una disposición sobre los timbres. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, todos los documentos que eran escritos, ponte pues un periódico, un boletín, una revista, todos los documentos escritos tenían que ser verificados por la corona y también con un sello de la corona. Ahora, esto también costaba dinero, es decir, para publicar algo tenías que pagarle a la corona. Entonces la corona hacía dos cosas, ¿no? Uno, ganaba por este impuesto. Dos, regulaba lo que se estaba hablando dentro de sus colonias, ¿no? Porque si ahora tú tienes que pagar para poder vender un periódico o vender algo, pues en cierta medida ellos están sabiendo, ¿no? De cierta forma qué es lo que tú estás tratando de comunicar dentro de tu revista, ¿no? Entonces aquí este stand-up fue una forma, pues, de restringir ¿qué cosa? La libertad de opinión, ¿no? Bien. Bien, continuamos entonces. Después de este primer Congreso Continental que mencioné, que fue en el año 1774, para el año de 1775 se va a dar esta batalla que es la batalla de Lexington y la batalla de Concord, ¿no? Que es una victoria para los patriotas, ¿no? Entonces, ya después de esto surge el segundo Congreso Continental, también en el año de 1775, donde se le va a declarar la guerra a Inglaterra oficialmente, ¿no? Se declara la guerra a Inglaterra y se va a poner al mando a una persona muy importante, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Quién es George Washington, ¿no? George Washington como comandante y jefe de las fuerzas americanas, ¿no? Profe, George Washington era un amo de la libertad, la democracia, era un esclavista, ¿no? Así que hay que decir las cosas como son, a veces la gente pues no quiere decirlo, ¿no? Es como el hecho de hablar de Cristóbal Colón, ¿no? También era un esclavista, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Bueno, en cierta medida no es por defenderlos, pero se puede decir que son hombres de su época, ¿no? Son hombres de su época, ¿no? Es decir, en esa época era muy normal ser esclavista, ¿no? Obviamente que estaba mal, pues, pero en esa época es muy normal ser esclavista, ¿no? Bueno, Segundo Congreso Continental se declara la guerra a Inglaterra y ya para eso el próximo año, ¿no? 4 de julio de 1776, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, ¿no? Se declara la independencia de Estados Unidos, ¿no? La redacta Thomas Jefferson con el apoyo de John Adams y Benjamin Franklin, ¿no? Declaración de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Luego de esto se da la batalla de Trenton, el 25 de diciembre de 1776, donde va a ser una victoria también para los patriotas, ¿no? Luego está la batalla de Princeton, ¿no? El 3 de enero del año 1767, donde va a haber una victoria sobre
Cornwallis, ¿no? Que es uno de los generales británicos. Entonces, ya es importante todo esto que estamos viendo aquí, lo cual ya va a repercutir en lo último, ¿no? Que es ya la batalla de Yorktown, ¿no? Ay, me estoy olvidando de una cosa importante, ¿no? Hay una batalla aquí que también ha venido en pregunta examen de admisión, ¿no? ¿Por qué? Porque esta batalla tiene una consecuencia. Bien, ¿de qué batalla estoy hablando? De la batalla de Saratoga. Ya, lo estoy mencionando porque ha venido también en pregunta de examen de admisión, así que apúntalo por si acaso, puede ser que lo puedan volver a repetir. Bien, entonces se da la batalla de Saratoga, ¿no? Que es una batalla importante, el 17 de octubre del año de 1777, ¿no? Se da la batalla de Saratoga, obviamente victoria para los patriotas. Y es importante esta batalla de Saratoga porque Burgoyne, que era un general, el general inglés, va a lanzar una ofensiva que viene desde Canadá, ¿no? Que quiere atacar a las colonias del norte, pero en el trayecto este ejército de Burgoyne va a ser atacado por los patriotas, o bueno, ¿no? Por los milicianos más que todo. ¿Qué es una milicia, profe? Una milicia es, por ejemplo, tú y yo. No sabemos de armas, no sabemos de nada, pero un día el ejército, ponte, necesita un general, no sé, necesita alguien, ¿no? ¿Qué hacemos? Tú y yo, que no sabemos sobre eso, nos ponemos nuestro casco y vamos, nos convertimos en milicia. Es un miliciano, ¿ya? Bien, entonces aquí en la batalla de Saratoga es una victoria, ¿no? Contra Burgoyne. Y bueno, Burgoyne tiene que rendirse ante el general Horatio Gates, ¿no? Se rinde. ¿Y por qué es importante y por qué estoy mencionando tanto a Saratoga? Porque a raíz de esta victoria en Saratoga, al próximo año, Benjamin Franklin se va a buscar apoyo militar de Francia, Holanda y España, ¿no? Es decir, eso en otras palabras, lo que hace Franklin es demostrarle que las colonias americanas pueden ganar en la guerra a Inglaterra, ¿no? Y que ya la han ido derrotando en varias batallas y que se acerca a la victoria, ¿no? Pero les pide una ayuda de qué, financiero, una ayuda de armas, una ayuda también de tropas, ¿no? En este caso va a ser Francia el país que va a mandarle tropas a las colonias americanas, ¿no? Bien, entonces se da la batalla de Yorktown, ¿no? Aquí las fuerzas de Francia y las fuerzas patriotas derrotan a George Cornwallis, ¿no? Una vez que pierde George Cornwallis, no le va a quedar otra que firmar 2 años después la paz de Versalles, ¿no? Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias, ¿no? Bien. 4 años después se va a dar la Constitución de Filadelfia, ¿no? Donde se aprueba un gobierno de tinte republicano con división de 3 poderes, ¿no? Entra en vigor en el año de 1789 con la elección de George Washington como primer presidente de los Estados Unidos. Entonces, aquí también habría otra pregunta más, ¿no? Profesor, ¿ya estamos hablando de un tipo de democracia para todos los ciudadanos? No. En realidad no hubo un tipo de democracia para todos los ciudadanos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que la elección de George Washington fue hecha pues por las personas más ricas de Estados Unidos, los que tenían propiedades, ¿no? Eso quiere decir que tanto el esclavo como las mujeres y las personas que no tenían propiedades no votaron en la elección de George Washington, ¿no? Obviamente después ya Estados Unidos va a dar libertades, pues no tanto a mujeres, hombres, ¿no? Y a toda persona que esté dentro de su territorio, pero antes no hubo eso, ¿no? Bien. Fin de la Revolución Inglesa, ¿no? Como consecuencia, primera colonia independiente, ¿no? Primer estado también liberal y democrático, porque tiene formado un estado, pues no netamente liberal, porque está dividido en 3 poderes, ¿no? Y también se va a dar aquí la primera constitución en el mundo, ¿no? Año de 1787. Bien. Tuvo influencia, ¿no? Importante sobre la Revolución Francesa y la independencia también de Hispanoamérica, ¿no? En cierta medida, ¿no? Hay que también un poco dejar de creer que hay una influencia directa de pensamientos, ¿no? Porque habría que preguntarnos, profesor, aquí estamos viendo ideas liberales, porque las ideas liberales en realidad no son malas, ¿no? Solo que no se cumplen. Esa es la triste realidad, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no? Los liberales no cumplen mucho de las promesas que se dan en Latinoamérica en el siglo XIX, pues peor todavía, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Quizás no es una democracia constituida, no todos los ciudadanos no pueden votar, pero ya hay una forma de sistema que puede ir cambiando progresivamente, ¿no? Caso muy diferente a lo que vamos a ver cuando se forman aquí los estados latinoamericanos, ¿no? En la mayoría de los países solamente votan los criollos, ¿no? No votan ni el indígena, no votan ni las mujeres, ¿no? Entonces,
como te digo, ¿no? En cierta medida el liberalismo no se aplica al 100%. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como digo, ¿no? Solamente podían votar las personas que disponían de tierras, ¿no? Pero bueno, es algo que no debería sorprendernos por una sencilla razón, ¿no? El pensamiento ilustrado fue creado para los burgueses, ¿no? No fue creado para las personas del pueblo, ¿no? Que más adelante las personas del pueblo hayan tratado de apropiar cierto tipo de estos pensamientos es muy diferente, ¿no? Bien, vamos entonces a la revolución liberal más importante de toda esta época, ¿no? La Revolución Francesa, ¿no? Que aquí ustedes deben tener cuidado porque ya lo he visto en preguntas también de examen de admisión, que van a tratar de hacerte caer, ¿no? ¿En qué sentido, no? Las revoluciones que vamos a ver en esta época, todas las revoluciones son de corte liberal, ¿no? No hay revolución comunista todavía, ¿no? Oye, profe, ¿hay revolución comunista? Hay. ¿Pero cuándo, profe? Todavía en el siglo XX, ¿no? Aquí en el siglo XIX no vamos a ver revoluciones todavía de corte comunista, ¿no? Son revoluciones de corte liberal. Entonces, pero seguro tú has escuchado, profe, pero la Marsellesa, los Sanculottes, que marchaba el pueblo, las comunas de París, etcétera. Sí, existió, ¿no? Obviamente hay participación del pueblo, ¿no? Pero no hay pues un pensamiento aquí de, no sé, no socialista, ¿no? El socialismo ya está surgiendo aquí, pero no existe, ¿no? Entonces, ten cuidado porque es normal que te pongan que la Revolución Francesa es una revolución liderada por el pueblo, falso, ¿no? No es una revolución liderada por el pueblo. Es una revolución liderada por la burguesía. Entonces, ten cuidado porque pueden ponerte. Ahora, si te dicen que hubo injerencia o participación del pueblo, es diferente. Ahí sí. Hubo participación del pueblo, hubo injerencia, sí. Pero que ellos fueron los que propiciaron esta revolución, pues es falso, ¿no? ¿No? No sé si les comenté hace poco, leía un hilo de Twitter que una persona decía, pues, ¿no? De que las revoluciones más sanguinarias del mundo habían sido las revoluciones comunistas, ¿no? Lo cual es muy cierto, pero hubo alguien que le preguntó, ¿no? Oye, ¿y las revoluciones del siglo XIX no las has leído? Y dijo, no, esas no eran revoluciones liberales, son personas que transformaron el liberalismo, ¿no? Entonces, yo me hago la pregunta, es que esas no fueron revoluciones comunistas, ¿no? Fueron revoluciones que fueron transformadas por el comunismo, ¿no? Bueno, por favor, aquí tengan cuidado, ¿ya? Son revoluciones de corte burgués, obviamente de pensamiento liberal, ¿no? No piensen que son revoluciones de corte, pues no sé, del pueblo, ¿no? Porque no, el pueblo todavía no está organizado, ni siquiera hay sindicatos en Francia, ¿no? Así que no tendría sentido. Bien, entonces vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De la Revolución Francesa, la revolución más importante de todo el siglo, bueno, XVIII o finales del siglo XVIII, ¿no? Ahora, primero, ¿no? Año de 1760, malas cosechas, sequías prolongadas, ¿no? Se alzan los precios. Y todo lo contrario, ¿no? Se supone que si los precios se alzan, si la gente está muriendo de hambre, se supone que el Estado tiene que, en cierta medida, pues buscar, ayudar al pueblo, ¿no? No lo hacen, no lo hacen, ¿no? Sí, aquí te das cuenta en cierta medida que lo que planteó Hobbes con su Leviatán no es tan cierto, ¿no? Recuerda que Thomas Hobbes, que es uno de los ideólogos del absolutismo, ¿no? Él plantea que el humano el, tiene que brindarle, pues, ¿no? Su libertad al Estado, ¿no? Y el Estado tiene que preocuparse en cierta medida porque es el único que puede velar por tu seguridad. Pero la pregunta es, ¿y ahorita qué pasó, no? Es decir, cuando hay malas cosechas, cuando se les dieron los precios en esa época, ¿por qué el Estado no apoyó a la gente pobre, ¿no? No hubo ese apoyo. Entonces, hay un derroche en las cortes, ¿no? En Versalles todavía, ¿no? Luis Quemadazo, ¿no? Crea su palacio de Versalles, donde la gente va a meterse sus trancas, sus orgías, ¿no? Van ahí a desgraciarse, peor que Verbena de San Marcos. ¿Y qué hacen? Tiran el dinero, ¿no? Lo derrochan, toda una locura ahí, ¿no? Entonces, mientras la gente ¿no? en el campo moría de hambre porque no había que comer, ¿qué hacía la corte? Seguía derrochando el dinero en fiestas, ¿no? Entonces, algo también importante, aparte del derroche de la corte, es que hay una intervención de Francia en guerras, ¿no? Primero está la guerra que pierde Francia en la Guerra de los 7 Años, ¿no? Pérdida para Francia. Y luego Francia, a pesar que tenía ya problemas económicos, Francia también va a participar dentro de lo que es la Guerra de las 13 Colonias, ¿no? ¿Por qué? Porque va a proveer ¿de qué? Va a proveer, pues, ¿no? De dinero y de armas y de tropas a las 13 colonias para ganarle a Inglaterra.
Entonces, todas estas guerras hacen que los impuestos, ¿qué pasa con los impuestos? Se alzan, ¿no? Ahora, ¿hay una cuestión más aparte de esto? Sí, ¿no? En lo económico es lo que estoy mencionando, en lo político, crisis del absolutismo, en lo social viene aquí, ¿no? Desigualdades entre los estamentos, ¿no? Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y por qué desigualdades, no? ¿Qué había aquí que el tercer estado, por ejemplo, consideraba injusto? Bueno, solamente la nobleza y el clero eran los únicos que estaban exonerados de pagar tributos. El tercer estado pagaba todos los tributos, todos. Entonces, ahí hay una desigualdad entre estamentos, ¿no? ¿Por qué la nobleza y el clero no pagan impuestos y por qué el pueblo sí, ¿no? Bien, también en lo ideológico, ¿no? La burguesía está desplegando la influencia de la ilustración. Y en lo ambiental, lo que mencioné al inicio, ¿no? Crisis del trigo, crisis agrícola, ¿no? Bien, vamos entonces a hablar de lo que es el periodo que va a ir cambiando en esta época, ¿no? Le ponen ahí el nombre periodo monárquico, pues no lo cambian después, bueno, ahí está, periodo republicano, ¿no? Que es porque todo este periodo todavía el rey existe como figura, ¿no? Todavía está ahí el rey. Bien, empezamos entonces. Ahora, hay una cuestión aquí que es importante mencionar, que es el hecho de la representación que había entre estamentos, ¿no? En este caso, la nobleza, date cuenta de esto, la nobleza representa el 1% de la población. Nada más, solamente representa el 1% de la población, ¿no? En cambio, el tercer estado representa prácticamente el 99% de la población. Entonces, ¿por qué el 99% de la población pagaba para que ellos estén bien y ellos estaban mal, ¿no? Esa es la realidad, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que el tercer estado es uno de los estamentos totalmente olvidados, pues, ¿no? Pero aquí hay una cuestión importante, ¿no? Dentro del tercer estado está la burguesía, ¿no? Por más que la burguesía, pues, tenía dinero, eran comerciantes, eso no quería decir que con el dinero podían subir de estatus social, ¿no? No había forma. No, obviamente hay excepciones, pero no todos pueden subir de esa forma, entonces hay aquí un enfrentamiento entre esto, ¿no? Bien, bien, vamos a ver el inicio de la Revolución Francesa, en este caso, año de 1774. Luis XVI llama a un economista, ¿quién es? Turgot, ¿no? Llama a Turgot al gobierno y le dice, ¿no? Soluciona la crisis económica. Obviamente Turgot le plantea esto, ¿no? Hay que abolir los privilegios del clero y de la nobleza, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que el clero y la nobleza empiezan a pagar impuestos. Obviamente, pues, no, este panorama de pagar impuestos no le gustó ni al clero ni a los nobles, por lo tanto pidieron que salga del puesto Turgot, ¿no? Obviamente Turgot, ¿qué va a pasar aquí? Se va, ¿no? Se es revocado por presión de los nobles que no están de acuerdo en que ellos deban pagar impuestos, ¿no? Entonces Luis XVI convoca a otro economista, ¿no? Al banquero Necker. Necker va a ser convocado, al igual que Turgot, Necker le plantea, ¿no? De igual medida, eh, abolir, ¿no? Los privilegios que tiene la clase noble y la clase del clero, ¿no? Bien, entonces Necker, ¿no? A la par también le dice a Napoleón, disculpa, a Napoleón, le dice a Luis XVI que convoca a los estados generales, ¿no? Algo que ya el rey Luis Felipe IV había hecho antes, ¿no te acuerdas que Luis Felipe IV es el que va a formar los estados generales? Bueno, se convoca a los estados generales, ¿no? Y aquí pues no, se va a haber un desdoblamiento, ¿no? Si bien antes solamente eran por estamento la discusión, ahora la nobleza tiene una cantidad de diputados, el clero tiene otra cantidad de diputados y el tercer estado tiene una cantidad también de diputados, ¿no? La nobleza 270, el clero 291 y el tercer estado tiene 578 diputados, ¿no? Ahora, ¿a cuánto representaba la nobleza? La nobleza solamente representaba a 300.000 personas. El clero representaba a 170.000 y el tercer estado representaba a 27 millones de personas. Entonces, una cantidad abismal, ¿no? Bien, entonces empiezan a elaborar el cuaderno de quejas, ¿no? Que es un cuadernito donde se incorporan las medidas que tú quieres mejorar, ¿no? Dentro del Estado. ¿Y qué ponen dentro de esas medidas? Ponen uno, ¿no? Suprimir todos los derechos feudales, que no existan los derechos feudales.
¿Qué más? Se propone una nueva constitución, una soberanía de la nación y libertades políticas. Bien, estos tres son lo que se plantea. Bien, por lo tanto, 5 de mayo del año de 1789, los estados generales se van a reunir en Versalles, ¿no? El tercer estado va a pedir que el voto sea por persona, ¿no? No que el voto sea por estamento, ¿no? Y es una razón simple, profe, ¿por qué? Porque solamente son tres estamentos. Imagínate que el clero y la nobleza quieren votar juntos. ¿Qué pasa con el tercer estado? Pierda, pues, ¿no? Entonces, lo que piden aquí es que el voto sea por persona, ¿no? Porque te había mencionado que el tercer estado tenía 578 diputados. Si buscaban disidentes dentro del clero y buscaban disidentes dentro de la nobleza, lo podían lograr. Entonces, era mortalmente peligroso. Bien. eh, Aquí los nobles y el clero se oponen a lo que estoy mencionando, ¿no? Que la elección de los estados generales sea por persona, ¿no? Ellos quieren que sea por estamento. Entonces, los nobles y el clero se van, ¿no? Se oponen a lo que están diciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? El 17 de junio también de ese año, 1789, ¿no? Con disidentes de la nobleza y con disidentes del clero y el tercer estado, se firma la Asamblea Nacional, ¿no? Se firma la Asamblea Nacional. Entonces, el 20 de junio del año de 1789 se realiza, ¿no? El famoso juramento de la pelota. Juramento de la pelota, ¿no? Entonces, empieza ya a elaborarse una constitución. Bien. Luego se va a formar lo que es llamada la Asamblea Nacional, ¿no? 20 de junio del año 1789 se realiza disculpen, la Asamblea Constituyente, ¿no? Ya una vez que la Asamblea Nacional, no, mediante el juego de la pelota, ha definido cómo va a ser la Constitución, se da la Asamblea Constituyente, Luis XVI cede, ¿no? Y el 9 de julio de ese año se aprueba la Asamblea Constituyente. Entonces ya hay una aprobación de Asamblea Constituyente, pero aquí hay una cuestión bien graciosa, ¿no? Por más que Luis había firmado esta Asamblea Constituyente, el rey va a concentrar a todas sus tropas en Versalles. Todas las tropas del rey están concentradas en Versalles, ¿no? Obviamente esto va a provoca, ¿no? La revuelta popular de la toma de la Bastilla, ¿no? El 14 de julio del año de 1789, ¿no? Entonces, ya con la toma de la Castilla, esto se vuelve símbolo de lo que es la revolución, ¿no? Símbolo de la revolución. Entonces, este movimiento se va a dispersar por todo lo que es Francia, ¿no? Se dispersa por todo lo que es Francia. Se convierte todo esto en un símbolo de revolución, ¿no? Y también esta asamblea constituyente lo que va a hacer, pues, ¿no? Va a ser una cuestión importante, ¿no? Va a abolir el sistema feudal, ¿no? Declara lo que es los derechos del hombre y del ciudadano y va a brindar una constitución civil del clero. ¿Qué es la constitución civil del clero? Que va a secularizar los bienes de la iglesia. ¿Qué es secularizar los bienes de la iglesia? Lo que ya vengo mencionando, ¿no? Es cuando los bienes de la iglesia pasan a ser parte del Estado. Bien, ahora, el 5 de octubre del año de 1789, el pueblo asalta el Palacio de Versalles haciendo regresar al rey a París, ¿no? Obviamente el rey no estaba en París, ¿dónde estaba? En Versalles. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Para que el rey decida más rápido y vea, ¿no? Lo saca de Versalles y lo lleva pues otra vez a París, ¿no? Ahora, esa situación se va a agravar más porque si bien ya el rey había convocado a sus tropas, se le veía pues no dispuesto a colaborar con la revolución, entonces aquí el rey ya siembra su fin, ¿no? ¿Cómo siembra su fin? eh, el rey va a tratar de escapar de París, ¿no? Trata de escapar con la familia real en el año de 1791 y va a ser detenido en el pueblo de Baranes, ¿no? Una vez que el rey es detenido, ya la gente, pues, cansada de lo que hace el rey, va a aprobar en el año 1791 la Constitución, ¿no? O sea, a este periodo se le va a nombrar la Asamblea Legislativa, ¿no? Se da la Asamblea Legislativa y aquí viene este famoso, pues, famoso forma, ¿no? De definir la política, ¿no? Izquierda y derecha, ¿no? Izquierda y derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque en el lado derecho estaban los feuillants, que eran personas que todavía querían la vuelta a un sistema monárquico, y en el lado izquierdo estaban los girondinos, los jacobinos y los cordeliers. Entonces, vemos dos posturas diferentes, ¿no? Una promonárquica y otra prorepública, ¿no? Aquí repartidas. Entonces, el rey trata de escapar, ¿no?
de París es detenido. Y en este caso, ese año de la Asamblea Legislativa se forma, ¿no? Austria y Prusia van a formar la primera coalición. Entonces, bajo el mando de su general prusiano Brunswick, le declaran la guerra a Francia, ¿no? Se acabó Francia, vamos a declararte la guerra, dijo. Entonces, eh, ¿qué va a pasar en esta primera batalla entre Austria y Prusia versus Francia? Gana Francia. Entonces me preguntas, profe, ¿y con qué ejército gana Francia? Porque no tenía, ¿no? Bueno, simple. Aquí nos damos cuenta que Francia esta, gana esta batalla por una razón, ¿no? La mayoría de los sans-culottes que ya habían pues saqueado, etcétera, y estaban regresando, estos sans-culottes van a ser pues llamados por los burgueses, ¿no? Les piden que peleen por la patria, ¿no? Entonces, los sans-culottes se visten de ejércitos que son milicia y parten, ¿no? Entonces, ahí ya te das cuenta de la importancia, ¿no? Bueno, va a pasar una cuestión más, ¿no? Como se va a formar la primera coalición con Austria y Prusia y atacan a Francia, lo que va a pasar aquí es una cuestión simple, ¿no? El pueblo cree que el rey le pidió la ayuda a Austria y Prusia, ¿no? Por lo tanto, ya el pueblo cansado de eso salta sobre el Palacio de las Tullerías, ¿no? Y le va a pedir, pues, ¿no? Que se suspenda al rey. O sea, el rey queda suspendido de su cargo, ya no es rey, ¿no? Se dirige a un consejo directivo y en este caso se pone a Danton como la persona a cargo del consejo directivo, ¿no? Y el rey, pues, no va a ser juzgado, ¿no? Entonces, en este periodo empieza lo que es llamada la convención, ¿no? Empieza la convención que va a proclamar la república el 20 de septiembre del año 1792, ¿no? Ese mismo año, las tropas francesas tienen una victoria en Valmy, ¿no? Frente a los prusianos. Entonces, una de las primeras acciones que toman los miembros, ¿no? Que estoy mencionando es abolir la monarquía y proclamar la primera república. Bien, entonces esta convención girondina eh, va a aplicarle un juicio al rey Luis XVI y a María Antonieta, ¿no? En este caso, el juicio que se da aquí es un juicio pues no hecho por la presión de los jacobinos. Los jacobinos están constantemente presionando a los girondinos, ¿no? Mátalo al rey, mátalo al rey. Al final, por presión, ¿no? De los mismos jacobinos, el rey pues no va a ser acusado de traición y va a ser ejecutado en la guillotina en el año de 1793, ¿no? Entonces, la muerte del rey provoca, ¿no? Eh, que se forme una coalición absolutista, ¿no? En este caso, va a haber un golpe de Estado, ¿no? 2 de junio de ese mismo año, 1793, las masas populares, ¿no? Lideradas por quién, por Maximilian Robespierre, van a asaltar la convención, ponen en riesgo, ¿no? A Danton y empieza lo que es la famosa convención jacobina, ¿no? Un gobierno, pues, complicado, difícil. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar en cierta medida la convención jacobina es aprobar todos los derechos que se puedan, ¿no? Todo lo que aguante el papel lo va a poner ahí, ¿no? Entonces, se aprueba una nueva constitución, ¿no? Obviamente de carácter revolucionario, se crean los comités de vigilancia, y es importante esto porque, por ejemplo, el interrogatorio entra en parte con esto, ¿no? Se acusa a mucha gente de ser promonárquico, ¿no? Entonces hay un problema, una cuestión ahí importante, ¿no? Entonces, en ese periodo nada más que estuvo gobernando el señor Robespierre, hubo 40.000 muertes, ¿no? 40.000 muertes y la mayoría de las muertes habían sido por guillotina, ¿no? Bien, entonces, obviamente la gente está asustada, ¿no? Robespierre mete cuchillo a todo lo que se mueva, entonces por lo tanto surge lo que es la convención termodinaria, ¿no? Esta convención termodinaria se da en cierta medida para anular el poder de Robespierre, ¿no? Había que anular el poder de Robespierre. Entonces Robespierre es capturado y luego va a ser arrestado y ejecutado, ¿no? Entonces cambia la convención. Ahora la convención va a estar dirigida por la gente, pues, ¿no? Del termodinaria. Y bueno, aquí Robespierre va a buscar en cierta medida, como menciono, pues no darle algunas mejoras a la nueva constitución en beneficio de la comunidad, ¿no?
Es decir, más allá de que Robespierre estuviera loco, fue una persona que trataba de pensar en el pueblo, ¿no? Pero Robespierre sí era de esas personas que dice el fin justifica los medios, ¿no? Y ya está, ¿no? Bien, vamos con lo siguiente, ¿no? Que es el directorio, ¿no? El directorio, que va a empezar en octubre del año 1795, empieza, ¿no? Con un nuevo régimen, ¿no? Obviamente aquí crisis económicas, oposición política de los jacobinos, rebeliones de los realistas en el interior de Francia y motines populares que adquieren un papel protagónico, ¿no? En el siglo, pues, XIX, a finales del siglo XIX. Entonces, una de las cosas sobresalientes de esta época es la política exterior, ¿no? Nada más, una cosa sobresaliente, nada más. Bien, ahora, justo en esta época llamada del directorio, es cuando ya va surgiendo la figura de un joven general, ¿no? ¿De qué joven general estoy hablando? Estoy hablando de Napoleón, ¿no? Ya va surgiendo la figura de Napoleón. eh, Napoleón va a tener victorias importantes, ¿no? En Italia, en Austria. Y luego, pues, Napoleón, ¿qué es lo que hace? Viaja, ¿no? Va a viajar hacia África, ¿no? En la cabeza de Napoleón estaba en cierta forma seguir los pasos que había hecho Alejandro Magno, ¿no? Quería seguir en cierta medida eso. Bien, entonces, Napoleón va a estar no sé, no sé si lo mencionan acá. Bueno, solo te ponen el Napoleón contra la coalición europea, ¿no? Pero en realidad es un poquito nada más, ¿no? Un poquito más, extenso, ¿no? Bien, como menciono, Napoleón va a partir a África, va a querer conquistar Egipto, no lo va a lograr. Y ya cuando está a mitad de la batalla, Napoleón se entera, pues, ¿no? Que Francia está a punto de ser tomada otra vez por Luis XVIII, ¿no? Entonces, antes de que suceda eso, ¿qué hace Napoleón? Va a volverse un desertor, ¿no? Deserta del lugar donde está, porque un soldado para poder irse tiene que pedirle permiso a su general, ¿no? Entonces, se va, ¿no? Napoleón de Egipto, ¿no? Tiene dos victorias importantes, como la batalla de las pirámides, pero va a ser derrotado en la batalla de Abukir, ¿no? Entonces, la batalla de Abukir, la flota inglesa destruye la flota francesa. Entonces, después de esto, Napoleón, ¿no? En la mitad de plena batalla, se regresa aquí a Francia, se entera, ¿no? Que quieren dar un golpe de estado. Y ya Napoleón era conocido y querido por toda la población, ¿no? Sabían que él estaba, pues, teniendo victorias importantes. Entonces aquí Napoleón, ¿qué es lo que hace? Le va a dar un golpe de estado al directorio, ¿no? En otras palabras, se forma lo que es llamado el 18 el Brumario, ¿no? Se forma el 18 Brumario del año de 1799. Bien, vamos a explicar un poco aquí las campañas militares importantes que va a tener Napoleón, ¿no? Obviamente Napoleón tiene pues una cantidad enorme de campañas aquí, interesantes todas, ¿no? Bien, primero Napoleón entre el año de 1805 y el año de 1807 va a tener una victoria en Ulm, ¿no? Que es contra Austria. Pero luego de esta victoria viene una de las victorias, pues, que es considerada, como dicen algunos, la batalla modelo, ¿no? Que es la batalla donde libró mejor Napoleón su estrategia, ¿no? Y prácticamente con esta estrategia que plantea Napoleón, eh, ya prácticamente pues consolida su poder en Europa Central, ¿no? No hay país que le pudiera ser el padre, ¿no? En este caso, la batalla de Austerlitz es llamada también la batalla de los tres emperadores. Bien, claro que habría que explicar, bueno, un poco, no sé si querrá mejor no explicamos esto, pero es la batalla de Austerlitz es una batalla importante, ¿por qué? Porque Napoleón tenía mucho menos ejército que el imperio austriaco y el imperio de Prusia, ¿no? No tiene el ejército para enfrentarse a ellos. Sin embargo, Napoleón hace una estrategia simple, ¿no? Ponte que yo tengo este es mi cuerpo y tengo mis dos brazos, ¿no?
el ejército de Napoleón, ponte, ¿no? Está el ejército central, que es mi cabeza, y el ejército del flanco derecho y el ejército del flanco izquierdo. Entonces, lo que hace Napoleón es subirse a una parte elevada y también va a llevarlo en parte donde están los manantiales. Entonces, Napoleón desde ahí, ¿qué hace? Manda a la derecha, ¿no? Manda a la derecha, le hace creer tanto al ejército de Prusia como al ejército disculpen, de Prusia como de Austria, les hace creer, ¿no? Que está en retirada. Entonces, se desesperan, quieren perseguirlo a Napoleón y destruirlo. Entonces, en el momento que inicia la retirada, lo que hace el ejército de reserva de Napoleón es meterse entre el ala izquierda y del medio de ellos y los separa. Luego viene la caballería y también los separa. Ahora, el otro ejército que estaba moviéndose, persiguiendo a Napoleón, justo va a pasar por los manantiales. Y lo que hace Napoleón es disparar cañones, ¿no? Pone los cañones que disparen en los manantiales. Y los manantiales, pues, como están congelados por el frío que hace en Europa, estos manantiales se empiezan a romper y mueren una cantidad enorme de personas ahogadas, ¿no? Por culpa de estos manantiales. Entonces aquí nos damos cuenta que Napoleón, una vez que ya dividió al ejército, ¿qué hace, no? Lleva otro ejército por atrás y despedaza al flanco izquierdo y ahora va a despedazar el flanco derecho y ya se rinden, ¿no? Se rinde Napoleón, no para ya demasiado, dice Napoleón, y ya Napoleón, pues, tiene una victoria importante en lo que es llamada, pues, ¿no? La victoria modelo, ¿no? La batalla de Austerlitz, ¿no? Bien. eh, ya. Otra cuestión importante también es aquí que esta victoria en Austerlitz le permite, ¿no? Claro, ¿no? Que ahí me preguntan si Napoleón era un estratega. Era una persona, pues, extremadamente inteligente, ¿no? En realidad tuvo muy pocas, derrotas, ¿no? Es decir, esta batalla de Austerlitz es importante, como sigo mencionando, es porque el número del ejército de los otros dos emperadores era un ejército, pues, gigante, ¿no? No parecía que hubiera forma de que Napoleón pudiera vencer, ¿no? Sin embargo, Napoleón, lo vence, ¿no? Napoleón va a vencer a este ejército, pues, ¿no? Que estamos viendo aquí en Austerlitz, ¿no? La batalla de los tres emperadores, que es considerada prácticamente la batalla más brillante de la historia militar de la humanidad, ¿no? Entonces, Napoleón, pues, es gracioso porque solamente Napoleón llegaba a la justa a 68.000 hombres, ¿no? En cambio, el ejército compuesto por prusianos y austriacos llegaba a 90.000. Entonces, la proporción era, pues, muy grande, ¿no? Sin embargo, Napoleón, pues, lo logró, ¿no? Logró ganar esta batalla, ¿no? ¿No? Como ya vengo explicando, usa esta estrategia de que atacan el flanco derecho, ¿no? Y lo que hace Napoleón una vez que atacan su flanco derecho es con el centro y con la parte izquierda darse la vuelta y cerrarlos, ¿no? Y que luego el flanco derecho que está escapando se regrese. Entonces, esa es la parte que le da la victoria a Napoleón, ¿no? Y también lo digo que le da, pues, porque si te das cuenta aquí, Napoleón solamente va a tener casi 2.000 bajas. En cambio, las bajas que tiene el ejército austriaco y prusiano es prácticamente cerca de 15.000 a 16.000 bajas, ¿no? Si estamos hablando de 15.000 muertes y Napoleón solamente había perdido 2.000, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué sucede? Se va a dar, pues, ¿no? La batalla de Jena, ¿no? Otra vez Prusia enfrenta a Napoleón, ¿no? Entonces, en la batalla de Jena, otra vez va a ser derrotado. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto que en la batalla de Jena van a volver a ser derrotados? Es importante mencionar esto porque a raíz de que Napoleón le vuelve a ganar a Prusia, en este caso al emperador Francisco, ¿no? II, con esto se disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Hay que recordar que el Sacro Imperio Romano Germánico nace antes del año 1000, ¿no? Nace antes del año 1000 y ahora, pues, acaba de ser disuelto, desaparece, ¿no? El primer Reich desaparece, ¿no? Ya no existe el Sacro Imperio Romano Germánico. Bien. Y después de su victoria en Austerlitz, su victoria en Jena,
¿no? Napoleón consigue, ¿no? Formar un imperio disculpen, en Europa de una cantidad gigante, ¿no? Son prácticamente 134 departamentos, ¿no? Y una cantidad grande de estados vasallos como Italia, Holanda y el sur de Alemania, ¿no? Bien, pero no todo le va a ir bien a Napoleón, ¿no? Napoleón va a tratar de invadir Inglaterra, ¿no? Quiere invadir Inglaterra, pero no se acuerda de algo Napoleón, ¿no? Napoleón pues no es un estratega grande en el mar, ¿no? Él es un estratega en la tierra. Entonces, Napoleón busca invadir Inglaterra y para eso va a comandar una flota francesa-española, pero se va a dar el combate de Trafalgar y en este combate de Trafalgar, Francia derrota, ¿no? A la escuadra española, ¿no? Al mando de Nelson, ¿no? Bien, eh, ¿qué hace Napoleón después de esta derrota? Trata de establecer un bloqueo continental contra Inglaterra, ¿no? Profe, ¿qué es el bloqueo continental? En otras palabras, el bloqueo continental es cuando no permites que Inglaterra pueda vender o comprar productos de otro lugar que no sea la misma Inglaterra, ¿no? Entonces, busca debilitarlo Napoleón, sin embargo, muy pocos países le hacen caso, ¿no? En este caso Holanda, que son los Países Bajos, Portugal siguen comercializando, ¿no? No les interesa lo que dice Napoleón. Bien, entonces, em, año de 1808, ¿no? Napoleón busca ya poseer lo que es la península ibérica. Entonces, con el pretexto, ¿no? De enviar refuerzos, de invadir Portugal, permite que los españoles le dejen entrar a la ciudad a Napoleón. Entonces Napoleón entra a la ciudad, ¿no? Va a invadir esta parte que es importante, España, ¿no? Y va a poner como su rey, bueno, como rey a su hermano Pepe Botella, ¿no? También llamado José I. Bien, entonces a partir de eso se da una guerra de independencia, ¿no? España quiere volver a ser libre. Se da una guerra de independencia en el año de 1808 hasta el año de 1813, ¿no? Bien, el año de 1812, Napoleón, ¿qué hace? ¿No? Va a llevar a sus mejores generales, ¿no? Que es llamada la Gran Armée, es el nombre que reciben los generales de Napoleón, ¿no? La Gran Armée. Entonces, eh, avanza aquí Napoleón en Moscú, ¿no? Lleva la campaña contra Rusia, quiere conquistarla. Sin embargo, pues es lamentable porque Napoleón tiene una victoria, ¿no? La victoria de Borodino, ¿no? Entonces, Napoleón vence a las tropas rusas y se abre camino hacia Moscú el feliz, ¿no? Porque cree que en Moscú va a encontrar lugares para dormir, va a encontrar también alimentos, no encuentra nada. Cuando Napoleón llega a Moscú, le encuentra quemándose a Moscú. ¿Qué había hecho el ejército pues anterior, o bueno, el Estado pues no, había utilizado la técnica de arrastre, ¿no? Que es pues cuando tú debilitas al otro Estado y luego le das pues no el retoque final, ¿no? Bien, entonces Napoleón busca, ¿no? Invadir Rusia, no lo hace. También hay que recordar que aquí Rusia está con una temperatura muy baja. No logra Rusia aguantarle a Napoleón, pero como mencioné, Napoleón entra a Moscú, encuentra el agua envenenada. ¿Y qué hace Napoleón? Tiene que regresar, ¿no? Tiene que regresar Napoleón. Napoleón empieza el retorno, ¿no? Para llegar aquí otra vez, pero en el camino los cosacos van atacando constantemente a Napoleón, ¿no? Ataque y ataque y ataque. Bien, a eso hay que sumarle que cuando Napoleón ya está regresando, y recuerda, Napoleón solamente regresa con 100.000 soldados, ¿no? De los 600.000 que Napoleón juntó para ir a Rusia, solamente regresa pues una cantidad pequeña, 100.000 nada más, ¿no? La idea es 100.000. Bien, entonces Napoleón con la derrota que tiene en España, con la derrota que tiene en Rusia, ya la mayoría de los estados europeos le pierde ese respeto que Napoleón tiene, ¿no? Ya se dan cuenta que Napoleón puede perder, ¿no? Entonces se forma la sexta coalición y la sexta coalición va a derrotar a Napoleón en la batalla de Leipzig en el año de 1813. Entonces Napoleón iba a ser exiliado en una isla, en la isla de Santa Elba, ¿no? Bien, entonces Napoleón, aunque no lo creas, ¿no? Regresa más adelante, ¿no? Va a regresar Napoleón lo que es llamado el famoso gobierno de los 100 días. Regresa para el año de 1915
Es un periodo, como menciono, el periodo de los 100 días. Y aquí Napoleón va a tratar de derrotar a la séptima coalición, porque se va a formar una nueva coalición, ¿no? Entonces, Napoleón la tiene clara, ¿no? Él se da cuenta que la victoria es un poco complicada acá. Entonces, lo que quiere hacer Napoleón es exterminar a los ingleses primero y luego ya exterminar a los demás países, ¿no? Porque mientras más países juntos hubieran, para Napoleón era más difícil ganar la guerra, ¿no? Pero bueno, Napoleón se enfrenta otra vez en esta batalla de la famosa batalla de Waterloo, busca, ¿no? Lograr, ¿no? Sin embargo, pues en esta batalla de Waterloo habían dos ejércitos. Napoleón pelea contra el primero, que son los ingleses, y los ingleses resisten heroicamente y le dan tiempo suficiente a que que se regrupen los demás coaliciones y lo atacan a Napoleón por dos lados. Napoleón, cuando ya se da cuenta que no le queda de otra que plantear la retirada, pues plantea la retirada y en cierta medida pierde, ¿no? Pierde en cierta medida, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya Napoleón va a tener que dejar su cargo, ¿no? Y va a ser desterrado a la isla Santa Elena, ¿no? Ya no Santa Elena, ¿no? Santa Elena está, pues, mucho más, lejos de la costa, ¿no? Bien, entonces esto fue la Revolución Francesa, ¿no? Obviamente tiene consecuencias, políticas importantes como la abolición de la monarquía absoluta, en la sociedad, divulgación de los privilegios estamentales, y en lo económico, ¿no? La abolición de la servidumbre y los derechos feudales. Entonces, algo también importante que no he mencionado, pero que es muy, muy importante que recuerdes, es el hecho del Código Napoleónico, ¿no? Es un código creado por el mismo Napoleón, que es una de sus obras, más importantes, ¿no? Y que no debes de olvidar, ¿no? Porque muchos, olvidan esto, ¿no? Quién sabe, de repente vienen preguntas de examen de admisión. Bien, y por último, ¿no? En lo económico, ¿no? Abolición de la servidumbre y los derechos feudales. En otras palabras, la mayoría de los pobladores de Europa eran personas libres, ¿no? Para hacer lo que quisieran. Bien, vamos entonces a hablar un poco de lo que es la revolución industrial. eh, pero no sé si alguien tiene una pregunta antes de pasar a hablar de la revolución industrial, algo con, o sea, hasta acá con las revoluciones, alguna consulta. Nada, ninguna consulta. Nada, de nada. Ya, gracias, gracias, Estrella. Bueno, continuamos entonces, si no tienen alguna consulta. Pero si tienen alguna consulta, pregúntenme, porque es una pregunta bien, recurrente para el examen de admisión, pero obviamente no para el que viene, ¿no? Sino para el tercero, ¿no? Pero bueno. No vayan a olvidar que si tienen consultas y de repente les da palta preguntarme, hay un chat para hacerle preguntas al profesor, el tutor, la tutora saben los horarios donde tú puedes preguntarle consulta ¿no? Por el chat a otros profesores de historia para que respondan tus dudas, ¿no? Entonces, por ahí bacán, ¿no? En caso que no quieras de repente preguntarme acá, puedes preguntarle, pues, ¿no? A los otros, ¿no? Que están ahorita ya teniendo dudas sobre, imagino, el segundo examen, ¿no? Pues su examen ya viene este domingo, creo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la primera revolución industrial, ¿no? Importante esa primera revolución industrial que va del año de 1760 al año de 1860. Es un proceso de transformación donde el primer, ¿no? país que sufre esta revolución industrial va a ser pues Inglaterra, ¿no? Entonces, antes de lo que es exactamente la Revolución Francesa, ya vemos que en Inglaterra está ya marcada lo que es la revolución industrial, ¿no? Entonces, Gran Bretaña, ¿no? va a ser el primer país que se va a industrializar, ¿no? Tiene mano de obra suficiente,
¿no? Tiene un amplio mercado también. Entonces, ¿por qué habría que preguntarnos, profe, ¿y por qué tiene un amplio mercado? ¿Por qué hay mano de obra suficiente? Como menciona ahí, ¿no? Causas, primero, estabilidad política de la monarquía parlamentaria, ¿no? En otras palabras, en Inglaterra hay una estabilidad política, no se están matando entre estamentos, no hay guerras. Entonces tienen una estabilidad para que pueda todo sucederse de manera buena, ¿no? Adecuada. También importante aquí es el crecimiento demográfico, ¿no? Al no haber guerras, al mejorar el sistema de, ¿no? Como dice Revolución Agrícola Británica, la gente puede comer, la gente no muere de hambre, entonces hay un crecimiento demográfico, ¿no? También hay una abundancia de materias primas, como por ejemplo el carbón, ¿no? Y también se da lo que es la acumulación del capital, ¿no? Que bueno, es una costumbre, pues, ya parte en lo que va a ser después, ¿no? El capitalismo, ¿no? Bien, fuente de energía aquí va a ser el carbón, el vapor, la fuente de materia prima va a ser el hierro y el algodón, ¿no? Bien. Ahí están algunas de los inventos que son importantes, como la máquina de vapor, ¿no? Que perfeccionó la máquina, ¿no? de Newcomen, incorporando una cámara separada para conservar el vapor, sentando las bases de su aplicación industrial, ¿no? En este caso es el descubrimiento hecho por James Watt, ¿no? Y también están pues las industrias textileras y siderúrgicas, ¿no? El caso de la industria textil algodonera se crea la máquina de hilos, ¿no? La máquina de hilos llamada la spinning jenny, ¿no? ¿Se han escuchado? Spinning jenny es la máquina de hilos, ¿no? ¿Quién es el creador de la spinning jenny? Es el señor James Hargreaves, ¿no? Hargreaves, James va a ser la persona que crea esto. Bien. eh, Ahí están los principales inventos, ¿no? La locomotora, el barco a vapor, el telégrafo, también importante, ¿no? Consecuencias de todo esto, de esta mejora industrial, va a ser la migración del campo a la ciudad, ¿no? ¿Por qué emigran del campo a la ciudad? Migran por una sencilla razón, ¿no? La mayoría de la gente que vive en el campo se da cuenta que allá en la ciudad se vive otro tipo de vida muy diferente, ¿no? Hay tanto los servicios, hay centros de salud, hay educación, ¿no? Entonces migran, ¿no? Del campo a la ciudad, obviamente, pues no, porque ven que las ciudades principales son las que están mejor establecidas. Va a haber también un crecimiento de las ciudades. Los talleres artesanales también van a empezar a decaer porque ahora todo está hecho dentro de la fábrica, ya no dentro del taller. Explotaciones laborales no tanto de la mujer como de la niña y surgimiento de los sindicatos, ¿no? Empiezan a formularse los sindicatos en esta época. Uy, disculpen. Vamos a hablar de esta parte que es la restauración europea, ¿no? Que, bueno, se han pasado desde lo que es la Revolución Francesa hasta la. Primero debe ser la Revolución Francesa y luego ya. No, primero la Revolución Industrial, luego la Revolución Francesa y bueno, pero lo han hecho al revés. Bien, eh, luego de todo este imperio napoleónico viene lo que es la restauración, ¿no? Que es un movimiento, como lo indica, ¿no? De restaurar algo, ¿no? ¿Qué quieren restaurar? Obviamente restaurar, pues, ¿no? Los distintas monarquías europeas que habían sido destituidas, ¿no? Por Napoleón, ¿no? Entonces se realiza el Congreso de Viena del año 1814 al año 1815, ¿no? En este congreso se van a reunir Austria, Prusia, ¿no? Rusia, Gran Bretaña y Francia, ¿no? Entonces aquí no tanto Alejandro I de Rusia, que es el zar, ¿no? Y el canciller austriaco von Metternich van a establecer su preponderancia, ¿no? En este caso va a haber uno de los dos principios, ¿no? Uno es el principio monárquico de legitimidad, ¿no? Que se manifestó en que todos los reyes que habían sido destituidos por Napoleón tienen que volver a ser otra vez, volver a tener su cargo, ¿no? Y también se va a ver el principio de equilibrio, que es el principio, ¿no? Donde se concreta el reparto proporcional de los territorios entre las potencias, ¿no? En este caso, el mapa
A ver, el mapa de Europa cambia, ¿no? Ahora os paso una fotito de eso. Hay una fotito de lo que es el mapa político de Europa cambiante, ¿no? De otra forma. Bueno, si te das cuenta, a Francia no se le quitaron tantos territorios, ¿no? Tampoco fue una cosa ya de funarlo a Francia, ¿no? A pesar de eso, no, Francia no se le quitó tantos eh, territorios, se van fundando otros tipos de pequeños pueblos, ciudades, ¿no? Todavía hay algunos que quedan vivos. Bien, entonces, a raíz de esto que estoy mencionando, ¿no? Del Congreso de Viena que se da, ¿no? El principio monárquico de legitimidad, el principio de equilibrio, ¿no? Se forma un nuevo mapa político de Europa, pero también a la par regresa el absolutismo, ¿no? Un absolutismo que Napoleón y toda la gente liberal habían mechado, peleado, eh, regresa otra vez más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En Francia, Luis XVIII vuelve a ser monarca otra vez, Luis XVIII. Eh, entonces, también en Rusia, Austria, Prusia se firma, ¿no? Más adelante el Tratado de la Santa Alianza, ¿no? Sí, sí, lo pones acá. Bien, ahí está, ¿no? Los gobernantes, ¿no? En este caso Alejandro I, Francisco I y Federico III son los que se van a juntar, ¿no? Forman la Santa Alianza y tiene una cuestión acá importante, ¿no? La cuestión importante de esta Santa Alianza era tener injerencia en otros países, ¿no? Por ejemplo, más adelante tú te preguntarás, ¿no? Y seguro alguno de ustedes se ha preguntado, ¿no? Profesor, ¿por qué España nunca llevó un ejército español a atacar al ejército de San Martín, ¿no? ¿Por qué? No es una pregunta válida, ¿no? Porque pudieron haber mandado un ejército, pero no lo mandaron. Bueno, por una sencilla razón, ¿no? En el año de 1820, el general del Riego, que era un general español, obviamente cansado de su rey Fernando VII, que había prometido, pues, que si Fernando VII, ¿no ves que hubo una guerra contra Francia, España contra Francia, una guerra de independencia? En esta corte de Cádiz se propone, ¿no? Recuperar España, pero a la par también de recuperar España, pues se promete que haya un tipo de constitución diferente, ¿no? Donde el rey no tenga el poder de todo, ¿no? Sin embargo, no le hacen caso, ¿no? Entonces, lamentablemente da para eso, ¿no? Bueno, eh, luego de esto, ¿no? De que no le hicieron caso a los liberales de España y Fernando VII regresa, ¿no? Otra vez como rey, rompe, ¿no? Con todas estas promesas que había hecho. Entonces, hay un rompimiento ahí, Fernando del Riego se levanta con un ejército y aquí ya nos damos cuenta de algo, ¿no? Aquí ya nos damos cuenta de algo, ¿no? Que es el hecho de que la Santa Alianza va a tener injerencia, ¿no? La Santa Alianza se forma, ¿no? Los hijos de San Luis marchan y entran, ¿no? Y pelean contra el general del Riego dentro de España, ¿no? Entonces, esa guerra se da desde el año 1820 al año 1823, ¿no? Entonces, en plena guerra contra España aquí en sus colonias, ¿no? Entonces, esto es prácticamente, pues, ¿no? El hecho de que no les permite a los españoles enviar tropas aquí a Latinoamérica, ¿no? Grábate, ¿no? La batalla del General del Riego. Bueno, entonces esa Santa Alianza, como ahí tiene estos principios, ¿no? Uno, legitimidad, ¿no? No es posible la paz sin un monarca legítimo. Intervencionismo, ¿no? Cada potencia es responsable de mantener el orden internacional. En otras palabras, ¿no? España fue muestra de eso, ¿no? Cuando vieron que estaba ya a punto de caer, entraron, ¿no? Solidaridad, ¿no? Los congresos estarán los árbitros para solución de problemas internacionales y deben auxiliar a las monarquías en peligro, ¿no? Más adelante se va a formar la cuádruple alianza, ¿no? Esta cuádruple alianza es cuando ya Inglaterra forma parte de esta alianza, ¿no? Ahora, como mencioné hace un rato, ¿no? Cuando empieza también la guerra aquí en Latinoamérica, la guerra de independencia, hay un momento donde la Santa Alianza dice, ¿no? Que tienen que ir
hacia acá América para poder ayudar, ¿no? Que no se dé la independencia de las colonias españolas, ¿no? Sin embargo, un americano, ¿no? Un estadounidense le manda una frase aquí, ¿no? Que le dice, América es para los americanos, le dicen. Entonces, prácticamente con esto, pues, no permitió que él pudiera hacer eso, ¿no? Obviamente que atacar Estados Unidos era meterte en una guerra ya internacional, ¿no? Entonces, al final, América para los americanos, y nadie fue a ayudarnos, tenemos que mecharnos solitos, ¿no? Con los españoles, con lo que quedaba de los españoles. Bien, se acabó la clase, chicos, chicas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo? Nada, ninguna pregunta. Nada, ninguna pregunta. Bueno, pues vamos a responder las preguntas. Nos quedan 10 minutos. Creo que sobrado podemos. A ver, vamos con la primera pregunta. A ver, primera pregunta, ¿no? Completa el siguiente enunciado, ¿no? En realidad está un poco sencilla, dice, la ilustración. Cuando hablo de ilustración ya es un movimiento que está en contra de qué, ¿no? En contra del absolutismo, ¿no? Entonces la ilustración, ¿no? Dice, fue un movimiento intelectual surgido en Europa durante el siglo XVIII. Su objetivo era realizar una crítica racionalista a ver, ¿a qué? ¿Al antiguo régimen o al absolutismo? ¿No? Puede ser cualquiera de los dos. Sus intelectuales cuestionaban los gobiernos de tipo. Bien, no puede ser democrático, ¿no? Imposible. Entonces, ¿de tipo qué? Absoluto, ¿no? Entonces la respuesta aquí es la C, ¿no? Y bueno, encaja, ¿no? Porque dice, también rechazan la economía de tipo mercantil, ¿no? Y por último, la ilustración también se oponía a la división estamental de la sociedad, ¿no? La respuesta es la letra C. Ah, ya, muy bien, por ahí responde, excelente. Vamos entonces con la pregunta número 2. A ver, pregunta número 2 dice, ¿no? Por esto los colonos se resistieron tanto, es un extracto de un libro, ¿no? Por eso los colonos se resistieron tanto a la pretensión de la metrópoli de grabarlos con un impuesto de guerra consistente en un sello que habrían de estampar en todos los documentos, contratos y hasta periódicos para darle carácter oficial, dice, ¿no? El importe del sello variaba de 3 pequines a 10 libras esterlinas, ¿no? Era una carga onerosa, pero lo que principalmente exaltó a los colonos fue la cuestión del derecho, ya que las colonias de América no tenían representación en el cuerpo legislativo, ¿no? Eran los colonos americanos ciudadanos ingleses, pues tenían el derecho de ningún impuesto sin representación, ¿no? Historia Universal, tomo 16, edición Salvat, eh, dice, en base a la lectura anterior, indica las alternativas correctas, ¿no? La primera dice, la lectura hace referencia a las causas para la independencia, es un verdadero, ¿no? Es una de las causas, eso. Dos, ¿no? Es en político, ¿no? La uno es la causa política, ¿no? Que no tenían representación dentro del Parlamento, ¿no? Dos, las colonias americanas rechazaban el impuesto al timbre implantado por Gran Bretaña, ¿no? Verdadero, pues, ¿no? Estaban en contra de este impuesto al timbre, ¿no? Obviamente, pues, costaba y también porque anulaba el derecho a la libre expresión, ¿no? Tres, la falta de representación parlamentaria fue el causal político para la Revolución Americana, ¿no? También verdadero esto, ¿no? Verdadero. Entonces, la respuesta de la letra D. Ahí está, muy bien, ya lo habían puesto, excelente. Muy bien. A ver, pregunta número 3.
Lo que llevo mencionándoles, ¿no? Es posible que esto venga en pregunta, examen de admisión, así que tengan mucho cuidado, ¿no? Es una imagen, a veces de la imagen te piden que analices, ¿no? En realidad la imagen no está muy difícil de analizar, ¿no? Es una persona desnuda, ¿no? Con grilletes en las manos, en los pies, con los ojos vendados, y arriba de ellos hay tres personas, ¿no? Una podemos distinguir que es un noble, el que está al medio podemos distinguir que es, pues, no una persona del clero, y la persona que está atrás probablemente puede ser el rey. Entonces, dice acá, ¿no? Busca reivindicar los privilegios de la nobleza, clero y monarquía, ¿no? No busca más bien reivindicarlos, más bien hacer una crítica ahí, ¿no? Denuncia el constante estado de guerra y los excesivos gastos militares. Puede ser eso, ¿no? Pero en realidad en la imagen no vemos que esté criticando eso, ¿no? No da un indicio de que esté criticando eso, ¿no? C es una propaganda a favor de los poderes absolutos del monarca sobre Francia. No, para nada. Y la D dice, ¿no? Se trata de una crítica a los grandes privilegios de los estamentos superiores. Esa es la respuesta, ¿no? Muy bien, ya habían respondido, ¿no? Respuesta a la letra D. Vamos con la pregunta número 4. A ver, pregunta número 4. A ver, la primera revolución industrial iniciada en Inglaterra durante el siglo XVIII se caracterizó por el surgimiento del maquinismo, dice, ¿no? Maquinismo. Eh, entendiendo por ello una nueva forma de producción de mercancías y organización del trabajo en nuevos espacios, ¿no? Con respecto al maquinismo, dice, ¿no? En esta primera etapa del industrialismo, disculpen, indique verdadero o falso sobre las siguientes características, ¿no? A ver, primero, producción en serie, claro. Hay que recordar que la apertura de fábricas permite que haya una producción en serie, ¿no? A ver, ¿qué más? Producción fabril. También Fabril se refiere a fábrica, ¿no? Perfecto, eso es verdadero también. Y la 3 te dice mano de obra proletaria. No. ¿Por qué no, profe? Porque el proletariado todavía no es no es no es una palabra, un significado, ¿no? Que ya se le está dando a los obreros, ¿no? Todavía no, los obreros no se autodominan ellos mismos proletarios, ¿no? Todavía no existe ese término llamado proletario, el proletarismo, ¿no? Por lo tanto, esa no sería verdad, sería falso, ¿no? Mano de obra proletaria, no, todavía no existe eso. Desarrollo de los... a ver, mano de obra proletaria. Me da la cuestión acá. Mm, mm. Bueno, según la PRE te ponen que la mano de obra proletaria sí existe, ¿ah? No, según lo que estoy viendo ahorita la respuesta. Te dice, en estos nuevos centros de producción, el proletariado fue la mano de obra exclusiva, pero la mano de obra proletaria no solamente es una mano de obra exclusiva, ¿no? Es el término que se le da a los obreros, ¿no? El proletariado, que ya organizados en sindicatos empiezan a reclamar mejoras en en los derechos, ¿no? Pero bueno, si la PRE lo está poniendo como verdadero, que hay mano de obra proletaria, pues error mío, ¿no? Error mío. Mm, Porque ese término proletario llega con los términos socialistas, ¿no? Comunistas, anarquistas, pero antes no hay una fuerza tan grande. Pero bueno, si la prensa diciendo que es verdadero, yo debo estar en el error, ¿no? Así que pon ahí la uno 2 y 3 verdaderos, ¿ok? Cuarto, dice, desarrollo de los gremios, falso, ¿no? Más bien con la apertura de la revolución industrial, los gremios decaen, ¿no? Y la 5 dice monopolios industriales. Mm,
Los monopolios industriales no son exactamente de la primera revolución industrial, ¿no? Los monopolios industriales son de la segunda revolución industrial, ¿no? Profe, ¿qué es un monopolio comercial? ¿No has escuchado los cárteles, holdings, ¿no? Por ejemplo, monopolio comercial que existe aquí en Perú, ¿no? Intercorp, ¿no? Intercorp tiene farmacias, cines, comidas rápidas, universidad, colegio, ¿no? Todo en una empresa, lo concentra él, solamente ellos, ¿no? Entonces el monopolio industrial no es parte de la primera revolución industrial, sino de la segunda. Entonces la respuesta sería la letra B. Y bueno, ya me quedé sin tiempo, así que vamos a darte la respuesta de la letra 5, ¿no? La letra 5, la respuesta A. Bien, chicas, chicos, muchachonas, muchachones, me retiro. Suerte para su examen. Eh, tengan repasen. Recuerda que hasta el segundo examen la pre lo hace bien ligero todavía, al menos historia. Y ya para el último examen es bien complicado. Así que no se olviden repasar, por favor, desde la primera semana, que te parezca loco, pero muchas veces la pre se le ocurre tomar desde la primera semana el examen. Así que puede ser que venga desde la primera semana. Dale una leída más, de la primera a la quinta. Es posible que venga ahora más preguntas sobre Roma o más preguntas sobre los incas. No, es una fija. Incas y conquista es una fijaza en el examen, así que por ahí también repasen eso, ¿no? Y recuerda, a veces, muchas veces, solamente tienes que mirar las últimas respuestas, ¿no? Por ejemplo, eso que hemos visto, verdadero y falso, solo date cuenta, ¿no? Para ti la 1 y la 2 eran verdaderos, entonces solo quedaba entre la letra A y la letra B, ¿no? En lo que tú estás seguro tienes que irte ahí, ¿no? No necesariamente tienes que saber todo, ¿no? A veces no, simplemente bien de esos recuerdos. Pero bueno, chao, cuídense, nos vemos la otra semana. Suerte en su examen.